Miren, nosotros vamos a conversar en esta tarde con un descendiente de una trilogía de dominicanos que venido desde las islas, en términos de ancestros, en cuanto a sus ancestros, vinieron a aportar a la República Dominicana en términos de la calidad de su comportamiento, de su sencillez, de su humildad, pero sobre todo de su inteligencia. La familia Morrison, yo tengo diferencia con algunos de ellos puntuales, pero aún así eso no marca en el sentido de no reconocer las calidades que les adornan. Y en el caso de quien vamos a tener como invitado en el día de hoy, es hijo de uno de esos tres Morrison. Estamos hablando de Mateo, Heriberto y Ramón. Y un hijo de Ramón Morrison estará con nosotros con un sello que muchos seguidos van a entender, que marca una diferencia con respecto a los otros. De los tres Morrison, la gente conoce mucho a Mateo, el poeta, con quien una vez cayera preso protestando frente al Palacio Nacional yo mismo. Un poeta, un trabajador cultural de buena historia. Ramón es mucho más brillante que los otros hermanos, sin desmérito de ninguno, porque una enciclopedia del deporte en la República Dominicana y el mundo lo es Heriberto. Pero un hombre de luces intelectuales brillante es Ramón. Y Ramón se casó con una gremialista de historia en el país y poca gente sabe que Eglenin es hijo de Ramón y también de una fundadora de la Asociación Dominicana de Profesores, de una maestra, de una que dejó las suelas de los zapatos en los reclamos que debían darse en el país para que hubiese mejor educación. Y marcó entonces en sus hijos ese esfuerzo. Nelly Amador. Bienvenido, Eglenin Morrison. Wow, pero de verdad que mientras le escuchaba, llenaba mi corazón de gratitud por sus palabras y me hacía sentir con una gran responsabilidad en mis hombros de estar compuesto por ese ADN que usted escribe y que yo recibo con humildad. Desearle en este inicio de año lo mejor a todos ustedes, lo mejor de los parabienes, mucha salud, prosperidad y a través de ustedes al país, desearle que el país marche bien y que podamos encontrar un camino nuevo. Eglenin es economista, pero también está encabezando, presidiendo una iniciativa de carácter social, político. Iniciativa Camino Nuevo. ¿Qué es Camino Nuevo, Eglenin? Camino Nuevo es la respuesta a un modelo político que se agotó. Es un tema dialéctico. Es que los pueblos y la historia necesita que cada cierto tiempo se dé una renovación, se respire una esperanza. Todos los partidos principales de la República Dominicana han dejado su impronta, una impronta en gran medida de fortalecimiento del sistema democrático del país, que ha costado mucha sangre, mucho sudor y mucho esfuerzo. En esa impronta, hombres y mujeres, cuando la patria necesitó de ellos, ofrecieron sus talentos, sus conocimientos y sus virtudes, digo yo, su carácter, para poder dejar el país que hoy en día nosotros tenemos. Y en ese sentido, yo con 43 años de edad, después de haber inclusive militado en los sectores externos del partido PRD y después, posteriormente, acompañar al expresidente Leonel Fernández en las dos campañas anteriores, entendimos, un grupo de ciudadanos, fruto de haber hecho una encuesta, que la encuesta señala que el 33% del país quiere el nacimiento de algo nuevo. Pero eso no lo salimos a construir desde nuestros hogares, a través del internet. Hicimos un plan de capacitación a 500 profesores, maestros y maestras de todo el país hace 1 año y medio, un diplomado de alta gerencia y liderazgo. Le invitamos a República Dominicana completa para que asista a este escenario. Dimos un evento de graduación y participaron 1.200 profesores y líderes comunitarios del país
en un acto en el Hotel Dominican Fiesta. Una vez que ese proceso se dio, nos invitaron a ir a pernotar al pueblo. Aplicamos 1.600 encuestas, escuchamos a la gente y de ahí nace el sentimiento de la mayoría de ese grupo que nos pidiera, vamos a hacer una nueva opción política y queremos que usted lidere ese proceso. Cosa que agradecí y salimos a construir y ya en síntesis hemos visitado 6 veces el país. Depositamos el 23 de noviembre todo nuestro expediente en la Junta Central Electoral, las 80,000 firmas y los 14 ítems que requiere la ley para ser reconocido como partido. Estimo que en los próximos 60 días se hará la inspección y habrá partido. Y será esta la plataforma para llevar a hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, a participar en las próximas elecciones en los distintos niveles de elección popular. En síntesis, Camino Nuevo es la opción política que está llamada a hacer la ruptura generacional y a renovar las esperanzas de este país. Bernardo Núñez. Bien, esto de repensar el país, por lo menos me satisface porque ya no lo quieren refundar, que es un término que también viene de por ahí, de los lares del PRD, de refundar la República, repensarlo. ¿Qué cosa debes repensar? ¿Qué cosas tú y tu, si se quiere, plataforma política quiere que el pueblo conozca que debe cambiar? Nosotros, porque dice una expresión que el éxito no es el espectáculo de una sola persona. Aquí hay una plataforma con 2,000 personas que se juramentaron el domingo 17 de julio. Hicieron un acto de juramentación con lo que significa ese simbolismo. Hicimos un levantamiento de los problemas del país y hay 3 temas que le preocupa a la gente y salen todas las encuestas. El alto costo de la vida. Un plátano está hoy a 40 pesos en este país. La delincuencia no ha arropado, no hay autoridad. O sea, los delincuentes le ganaron presencia en las calles a la autoridad. Fracasó la reforma policial y el modelo que nos prometieron en campañas anteriores, que iban a traer un exalcalde de la ciudad de Nueva York y una política de seguridad ciudadana integral, eso es cuento. Y lo otro, el tema de la falta de empleo. Repensar la República Dominicana es cerrar un ciclo político y aperturar en ese modelo económico desgastado que solamente ha traído marketing de cifras macroeconómicas donde hay crecimiento pero no hay desarrollo humano efectivo. Repensar el Estado Dominicano es tomar el modelo de Mohammad Yunus del Banco Cramer de la India, un modelo cooperativista. Es tratar de hacer sinergia, que 2 y 2 no sean 4, pueden ser 8, 10. Es poder generar en los jóvenes dominicanos que desean irse, que desde Pedernales, que capacitamos 300 jóvenes en materia de liderazgo, emprendimiento y gerencia, no hay un solo egresado de un proyecto de formación en bilingüismo. Y lo que hay araraca de que hay un proyecto turístico en Pedernales. Y no hay un joven en Pedernales que hable inglés fruto de esta gestión de gobierno, que yo le llamo responsablemente el cambio en reversa. Repensar la República Dominicana no es que un ministro de Educación llegue y diga que el dinero que aplicó el anterior se fue al zafacón. ¿Cómo es posible que hablemos de una conquista como esa, que nos inspiró a todos como el 4% y no tenemos un modelo de educación inmersiva? Que hay que hacer una reforma del currículum y conectarnos a la tecnología, que el 98% de las escuelas no tienen acceso a internet, que nosotros en el PISA, que es un estudio internacional, nos quemamos y quedamos en los últimos lugares. Repensar el Estado Dominicano es traer nuevos actores, liderazgo para este tiempo. En el segundo tema de tu exposición, prácticamente tú esbozaste lo que podría considerarse un diagnóstico. Muchas gracias. Porque frente a cualquier proyecto que plantea un cambio, yo te hago la pregunta, ¿no se reconoce también que la República Dominicana ha logrado avances importantes en estos últimos tantos años? No voy a decir en los últimos 20, puede ser que en los últimos 30, en los últimos 40. La República Dominicana mantiene un índice de crecimiento sostenido con algunos asomos de crisis que han surgido, un par de asomos importantes de crisis, pero un nivel de crecimiento económico y sobre todo en áreas estratégicas de la actividad productiva, por ejemplo, como el turismo, por encima de cualquier otro país de América Latina. Es decir, la República Dominicana, a pesar de los pesares, ha mantenido realmente una proyección sostenida de mejoría
en el tiempo. Entonces, a mí me gustaría entender también si alguna de las cosas en las que han avanzado las últimas administraciones serán asumidas también. Porque, por ejemplo, este gobierno, si bien es cierto que ha fallado en algunas áreas importantes, ha dado respuestas que se han convertido en emblemáticas en una buena parte del mundo, en materia de salud frente a la pandemia, en materia de recuperación de los sectores productivos luego de la pandemia, en la capacidad para controlar los problemas económicos impactados por la guerra, todas estas cosas. Entonces me gustaría ver si hay algún aspecto de estos que se han producido en el país en estos últimos años, planteados desde una perspectiva positiva, podrían ser también asumidos como parte de este nuevo plan denominado Repensando el Estado Dominicano. Mire, de verdad que lo he reflexionado con nuestro equipo técnico y nosotros somos capaces de reconocer que hay una democracia electoral madura en la República Dominicana. ¿Por qué ha existido la alternancia en el poder y se ha entregado el poder fruto de la vía democrática? Observamos muchas veces algunas intentonas, y fue la anterior, de poder afectar esa democracia con querer de nuevo modificar la Constitución, desconocer muchos valores que se han avanzado. De lo que usted señala de este gobierno, yo me preocupo, porque es que yo no lo he visto por los periódicos, es que yo he salido a recorrer el país y he visto un país que no tiene caminos vecinales, no hay autopistas seguras, que nosotros hemos observado todas las semanas. Se están haciendo y se están Sí, pero haciendo inversiones importantes no va en a esas tomar áreas. en ese plano de ese crecimiento económico que usted señala. Y yo tengo la gracia de Dios de ser economista, fue lo que estudié en la universidad. Entendí que hay una máxima que dice que el crecimiento es necesario, pero no suficiente para el desarrollo humano efectivo. El cambio prometido no era un modelo distinto. Entonces, el cambio prometido no es que me citen de nuevo la cifra macroeconómica del crecimiento. Es cómo ese crecimiento se traduce, que antes se llamaba la tarjeta de solidaridad, y hoy se llama supérate, y tú no te superas, porque no puede ser que te den el doble del dinero y no seamos capaces nosotros de poder tener un plan de sacar a esa gente de la pobreza. Ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo. No solo es responsabilidad del gobierno, hay una, si se quiere, inflación importada, lo reconozco como economista. Pero ¿a dónde están las obras de un gobierno que tiene 27,000 millones de pesos en aumento de los préstamos que criticaban? Entonces, nosotros no podemos pensar en las próximas elecciones, en las próximas generaciones, como han dicho muchos pensadores. Les reconozco en síntesis al sistema de partido político un fortalecimiento de la democracia electoral. Pero yo me pregunto, ¿para qué sirve el CES, el Consejo Económico y Social? ¿No se llevaron ahí cuántas reformas? ¿Usted recuerda? Hace 1 año y medio que el gobierno y fue el presidente de la República, de eso no se ha vuelto a hablar, porque estamos en la época del espectáculo. De que si se le apagó una luz al avión donde andaba el presidente, de repente, de que se devolvió, es el protocolo. Pero no hay que construir ahora un mito de que nadie quiere afectar la vida de un presidente que tiene buenas intenciones, que le reconozca una familia, que está desentando la política dominicana de lo positivo. Es un hombre y una familia que no ha ido a hacer dinero, como el desastre que significó el PLD, que pasó a ser el gobierno y los gobiernos más corruptos en la historia de este país. Lo dice un joven con 43 años de edad que quiere dejar un país mejor y que hoy estoy aquí hablando en nombre de miles de dominicanos que la gran mayoría es a nosotros que se parecen. ¿Cuál es su mayor preocupación en el orden económico? En el orden económico. Tomando en cuenta el escenario externo, tomando en cuenta que hay sectores que dicen que el gobierno está tomando prestado para guardar, y tomando en cuenta que hay una serie de problemas que tiene todavía República Dominicana que se supone no están resueltos por la inversión que habría que hacer para solucionarlo. ¿Qué le preocupa a usted en el orden económico? La pandemia dejó 350,000 empleos perdidos. El gobierno ha recuperado. Dice el gobierno que lo ha recuperado casi todos. 80,000. Es una mentira garrafal. No, 80,000 o el 80%. No, Le reitero la claro, pregunta, claro. Porque desde el gobierno en diferentes escenarios se ha dicho de que prácticamente la totalidad de los empleos en los informes perdidos. rendidos por el presidente se habla de recuperación Es del muy nivel de empleo duro, anterior a la es- pandemia. A la anterior a la Es muy pandemia. duro. Yo no voy a llamar mentiroso a un presidente, un hombre que tiene que madurar en este camino y entender que hay que ser una persona de Estado. El informe de pobreza que dio el Banco Mundial hace 2 semanas dice que la República Dominicana perdió 350,000 puestos de trabajo y que en los últimos 10 meses el gobierno, el Estado Dominicano ha recuperado 80,000 de esos, no el 80%.
80,000 puestos de trabajo, que la pobreza aumentó en un 47% en este país y que este gobierno, los recursos que ha tenido y que yo vi de muy triste recordación a un presidente diciendo que le sobra el dinero. Si te sobra el dinero, ¿para qué 27,000 millones de pesos de préstamos? Él quiso decir, así lo leí yo, que ha racionalizado la calidad del gasto público. Nosotros Y entendemos... ahora hace más con lo mismo o con menos, inclusive. Me gusta su expresión y voy hacia donde usted, bella dama, pero yo me pregunto cuáles son las obras de este gobierno. En todos los medios que voy hay un silencio absoluto. No me pueden señalar una obra en 2 años y medio de gestión. No hay un proceso de transformación de la educación dominicana y un deterioro. Me preocupa la generación de empleos, pero el enfoque ha estado errado. Porque el enfoque debe de ser agarrar 100,000 jóvenes al año, convertirlo en emprendedores, acompañarlo en el proceso de incubación de sus empresas, que nuestros cónsules y nuestros embajadores, con estudios y técnicas, busquen los mercados internacionales y aumente entonces la exportación fruto. No de la fuga de cerebros que hay, los talentos dominicanos se van de este país y su formación la están dejando en mercados internacionales. Entonces, ¿cómo nosotros dar respuesta a eso? El crecimiento es una condición necesaria. Pero ¿cuál es la respuesta de política pública de este gobierno? ¿Frizar a los pobres? No, nosotros proponemos la cooperativa del emprendedor. Acompañar a 100,000 jóvenes por año para que podamos nosotros tener una mejor República Dominicana. Y eso que se llama empleabilidad, no empleo, sino incentivar el emprendimiento, va a generar entonces ese ecosistema favorable. Lo otro que me preocupa a mí de la economía, el alto costo de la vida. Usted puede creer, dama, que este gobierno diseñó un proyecto que se llamaba en el Ministerio de Agricultura vía el Banco Agrícola de preñar el campo con tasa cero de interés. En los recorridos que hemos hecho en San Francisco de Macorís me encontré con varios casos de compañeritos sinvergüenza de este gobierno que tomaron esos préstamos y pusieron financiera. Y eso es un cambio. Eso es una irresponsabilidad absoluta. Entonces yo creo que el presidente de la República está lleno de intenciones, no tiene equipo y lamentablemente hoy en día es un país que se está convirtiendo en inviable porque lo otro, que es un eje transversal, es la situación de la delincuencia, que no se hace con una reforma de la policía, capacitando con modelos obsoletos de enseñanza del siglo pasado a unos policías en un contenido que lamentablemente no da respuesta a habilidades blandas, inteligencia emocional. Eso Daniel Goldman habló hace 20 años, cómo darle a la gente criterio para abordar este tipo de respuestas. No hay un uso de la tecnología. Yo le llevé al ministro de Interior y le traje los mejores del mundo en materia del sistema Amber Alert de los Estados Unidos, que hizo un viaje a Hawái y lo traje aquí, se lo llevé al ministro y no fue capaz de implementar un sistema de alta tecnología para esto. Esta para gente el tema de la seguridad. Sufren del síndrome de hubris. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Qué le pasa a un individuo cuando tiene poder? Se vuelven locos, arrogantes, incapaces y lamentablemente el presidente no tiene equipo y lo poco que tiene no sabe del Estado, no conoce la ley de compra, no sabe implementar un proyecto y por eso en 2 años y medio, 27,000 millones, me preocupa de la economía el ritmo de endeudamiento. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Y dónde está Farideh Raful? No, hubo una gente que más brilló en el Congreso Nacional y por eso lo quiero hacer de manera directa y responsable. Ahora va a comenzar a sacar la cabeza, que va a aspirar. No es cierto. Ese modelo del PRM nos engañó a todos. Hay que mandarlo a guardar y evitar que otros que también agotaron su ciclo y que hay que pensionarlo aparezcan aquí como la panacea. No, no, no. A mi edad, el expresidente Fernández era presidente de la República. Carlos del Pozo. Mira, hay un aspecto, yo te he escuchado con mucho interés. El divorcio de la sociedad, el divorcio de la población con la clase política no es un fenómeno solamente que se da en la República Dominicana, producto de precisamente esos desencantos y esa deuda social acumulada por años, donde grandes promesas terminaron convirtiéndose en grandes frustraciones. Entonces yo te pregunto, ¿tú has tenido experiencia en alguna posición del Estado dominicano? ¿Con qué realmente tú cuentas? Porque, cierto, tú has identificado una cantidad de variables, tanto de lo que estaban como de lo que ahora están. Y de hecho, en términos personales te digo que soy uno de los dominicanos que creí en la posibilidad de que habría un cambio real en la República Dominicana en cosas que se iban a hacer mejor. Ahora, vemos que la realidad tiene su crudeza. Yo te pregunto,
estás enfocado en esta cruzada, pero ¿con qué tú cuentas para llegar a pensar de que puedes lograr competir con esas estructuras políticas, con 3 o 4 estructuras políticas que tienen un arraigo extraordinario en la población y todavía tienen un alto grado de confianza, y sobre todo con esa clase, con esa plutocracia que es la que maneja el sistema en República Dominicana, que no importa quién llegue ahí, termina acomodándose a esos intereses? Lo primero en esa pregunta que me llegó a la mente es que ¿quién es el soberano? No, En una democracia es el pueblo. eso parece Entonces, ser. con lo que nosotros contamos es con la capacidad, no de un individuo, porque el éxito no es el espectáculo de un solo hombre. Hay 2.000 líderes en esta plataforma. Lamentable que no podamos mostrar las imágenes, pero solamente hay que entrar a las redes sociales nuestras. 2.000 personas el domingo 18 de julio se juramentaron en esta plataforma. Están saliendo a escuchar a la gente. En el día de hoy un call center está llamando a los 80.000 dominicanos que nos dijeron que sí, que están de acuerdo, que nos reconozcan como partido y que grabamos en conversaciones que depositamos en la Junta Central Electoral, junta en la que creemos, pero que depositamos ese componente, el 100% de la certificación de ese sí. Entonces, creemos en la capacidad, la formación que un grupo de dominicanos tenemos para poder dar una respuesta. Por eso entendemos que primero la respuesta es política. Hay que ir a jugar en la democracia. Si fuera por dinero, tuviéramos un presidente que se llamara el Penco. Oiga, qué desgracia para este país. Y tenía todo el dinero del mundo y ese hombre perdió. Entonces yo quiero seguir creyendo en ese proceso de fortalecimiento de nuestra democracia, que nosotros con unas reformas que hay en curso en el Congreso para poder ponerle un tope a las inversiones políticas. Este no es el proyecto que tiene un diputado preso en Estados Unidos por un proceso de narcotráfico. No es este proyecto. Y de todos los partidos políticos, lamentablemente, se han escuchado los ruidos para que nosotros entendamos. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Yo quedarme en mi casa, en mi zona de confort, no creo que es posible. La historia de la humanidad nos ha regalado miles de casos en circunstancias más adversas, como por ejemplo la de Nelson Mandela. Nelson Mandela duró 27 años preso y de la cárcel llegó a la presidencia de Sudáfrica. Entonces, no son esas las condiciones adversas. Hoy en día nosotros estamos cursando ese camino. Un partido político en 60 días va a ser reconocido, volvemos para las calles, buscaremos los candidatos y vamos a ofrecer nuestro rostro, nuestro corazón, nuestras ideas. Y de hecho, al escuchar tu discurso, guardando la distancia y con todo el respeto que me mereces, el mismo Donald Trump se montó sobre esas estructuras de disgusto e inconformidades sociales que en los Estados Unidos son todavía mucho más marcadas y logró concitar la atención de un electorado. Pero en la realidad entonces lo que vimos el resultado también de su ejecutoria pues distaba mucho de aquellas promesas y lo vemos en Chile. Lo que usted señala se conoce como outsiders en muchos casos. Sí, así Nosotros no lo somos, porque yo dije de manera transparente que vengo de haber hecho mis esfuerzos y aportar al sistema de partidos políticos desde las plataformas del sector externo de Hipólito en su campaña con Luis y del doctor Fernández en 2 elecciones pasadas. O sea, nosotros no venimos aquí a hacer un ejercicio oportunista. Tenemos 20 años de ejercicio social, 20.000 egresados que hemos formado modestamente en liderazgo en todo el territorio nacional. Gente se ha certificado, creándole competencia, lo que los partidos políticos hoy en día no hacen. No hay escuela de formación política. Creemos en las ideas. Pusimos en circulación hace 6 meses un libro de 400 páginas, de 5 años de estudio, y casi quiero cuidar que no parezca esto un tema de vanidad personal, porque la gente, el dominicano te percibe. Nosotros pusimos como centro de esa obra a los dominicanos, miles que salieron a ser escuchados y que nosotros con fecha contamos en ese libro lo que la gente nos pedía en cada municipio y rincón del país. ¿Has ocupado alguna posición pública? Bueno, en ese sentido, el doctor Fernández tenía menos experiencia que nuestra persona a mi edad y llegó a ser un presidente que dejó su impronta. Yo creo en la formación, nos hemos preparado, nosotros somos economistas, tenemos una maestría en administración de empresas, hemos formado a miles en gerencia y lo que aquí ha hecho falta por muchos años es precisamente una ausencia de gerencia en lo que somos especialistas. Eglenin no solo piensa, habla, si lo dejan no convence. Bernardo. Gracias. Sobre todo partiendo de que hay en el país varias plataformas, incluyendo una que no te debe ser muy lejano a ti, País Posible. Ustedes tú has pensado en que vas a forjar esperanza, pero la esperanza unida. ¿Piensan ustedes
o piensa tu plataforma buscar esos otros que piensan como tú, que quieren vender una esperanza, que quieren presentar una esperanza nueva? ¿Cómo puede ser lo de Milton con País Posible? Hay otros grupos que son progresistas, pero que andan sueltos. ¿Tú crees que el país puede elegir, puede salir quizás, yo no voy a decir un populista, porque no creo que con las ideas que está esbozando sea un populista, pero ¿tú crees que solo se puede llegar a conquistar el poder? Mire, primero respecto al tema de país posible, yo no creo en un país posible, porque la República Dominicana ya existe. En el 1844 nuestros trinitarios hicieron un país. Entonces eso tiene un mal de origen. 2, la salvación es individual. Y 3, la Junta Central Electoral nos entrega una cédula de identidad y electoral que nos divide a uno de otros. Que el tiempo sea que se encargue de que su pregunta de alta tensión pueda interpretarse. Lo otro, evidentemente que uno no puede emprender un camino, una golondrina no hace verano, por eso he hecho referencia de que nosotros somos una plataforma de 2.000 líderes, de que hoy en día salieron a conversar con los 80.000 y de que el 30 de abril, que es domingo a las 10 de la mañana, presentaremos al país candidatos a todos los cargos de elección popular en el Palacio de los Deportes. 10.000 dominicanos van a llegar ahí. El 30 de abril. El 30 de abril a las 10 de la mañana, que es domingo, vamos a tener eso. Entonces, lo que sí queremos es que la sociedad dominicana y espacios como este, que ustedes, gracias a Dios, nos permiten expresar nuestras ideas, a veces muchos perderán la fe, otros te van a decir tú no puedes. Pero ¿cuántos no le dijeron eso a Barack Hussein Obama Jr.? Oye, ¿qué nombre? Después de la caída de la Torre Gemela y muchísimas cosas, y ese señor se convirtió en presidente. ¿Cuántas historias no hay? Como la de Helen Keller, que quedó ciega cuando nació a las 3 semanas. Y una periodista le preguntó a Helen Keller qué sería peor que quedar ciego. Y dijo, perder la vista, pero no tener visión. Nosotros estamos regalando una visión al país. Lo hacemos con modestia, sin prisa, pero sin pausa. Estamos trabajando y caminando todo el país. Luis Osecha hoy. Eglenin, además de mi ejercicio en el periodismo, que es dilatado, eso quiere decir muchos años de ejercicio en la comunicación. Yo también, Dilatado y aquilatado. bueno, si es aquilatado, Eso hace lo otro. digo yo. Ah, está bien. Ok. Además de eso, yo estudié ciencias políticas y administración pública. De manera que he adquirido probablemente un rasero un poquito más exigente que el promedio de los dominicanos. Porque el que estudió a Jean William Lapierre, por ejemplo, y entonces examina la política desde la perspectiva de un científico de la ciencia política, pues naturalmente aprende algo, por lo menos, aunque sea a ver un poquito más allá de la curva, Es así. como lo planteaba el doctor José Francisco Peña Gómez. Y te confieso que yo he sido un seguidor, o por lo menos un admirador entusiasta de las grandes ideas que han formulado casi todos los candidatos que ha tenido la República Dominicana desde que yo me convertí en un joven ciudadano, es decir, con sentido de responsabilidad política y social. Te digo que me entusiasmé cuando escuché los compromisos, por ejemplo, de Antonio Guzmán, el hombre que estaba fundamentalmente vinculado al rescate del campo dominicano como respuesta a los desafíos de la economía dominicana. Me entusiasmé también con Salvador Jorge Blanco, aquel estadista preocupado fundamentalmente por los derechos humanos, por el respeto a la institucionalidad. Lo mismo también, debo decir que me entusiasmé con los planteamientos de aquel joven académico, el doctor Leonel Fernández, planteando un cambio con el sustento de una nueva generación en aquel momento. Y la verdad es que, a pesar de que estábamos en posiciones opuestas, a mí me entusiasmó el discurso de Leonel Fernández. Te puedo decir lo mismo de Hipólito Mejía, el hombre realmente con ese lenguaje llano y campechano, pero que conectaba muy bien con el país. Y la verdad era que transmitía realmente sinceridad en sus palabras. Yo también le creí.
Y déjame decirte que también me entusiasmé con el discurso de Danilo Medina. Te quiero, y no te hablo no te hablo de Luis Abinader, de quien yo creo que está haciendo una gestión de gobierno ejemplar. Todavía, ¿eh? Y eso tiene que ver quizás con el hecho de que yo soy una persona identificada con este gobierno y con el compromiso asumido por el actual presidente de la República. Pero en grandes términos, los discursos de los candidatos siempre han sido muy buenos. Han entusiasmado al país, a la sociedad, a los electores, y se nota en los resultados de los procesos electorales. Ahora, quien te escucha a ti puede entusiasmarse. Quizá no tiene la experiencia que yo he tenido, lo cual me lleva a asumir un poco con un cierto escepticismo los discursos grandilocuentes como el que tú planteas aquí. Pero de todos modos te lo planteo porque me gustaría saber cómo Egleni Morrison podría representar una diferencia con los discursos extraordinarios que han entusiasmado al país en los últimos 40 años. Wow, admirable su narrativa, su storytelling personal, y le extiendo, como siempre, se lo he hecho muchas veces, mi respeto y admiración. Jorge Luis Borges, que es un escritor y poeta argentino, dijo que el tiempo define, engrandece o empequeñece las cosas. En un país donde hay tanta decepción, donde no han vendido tantos sueños, que lamentablemente nosotros tenemos expresiones en la 42, de lo que es ahora un modelo que hay que cambiar. Hay que asumir con responsabilidad estos roles, sacrificarse. Lo más fácil para mí es no meterme en política. Eso no es lindo. Recorrer el país, poner en riesgo la vida, a veces durar 3 semanas sin ver a mi hijo más pequeño porque ando haciendo un recorrido por todo el territorio nacional. Marcos Alejandro, que tiene 6 años, mi hijo, mi amor, excúsame. Pero quiero dejar un país mejor. Y por eso muchas veces sacrifico ese tiempo del calor que tú necesitas de tu papá. Eso no es fácil. Pero déjeme decirle algo. Hay que creer, me dijo un señor en Padre Las Casas, en Asua. Mi hijo, en un parque. Lo último que se pierde es la esperanza. No te canses. Jóvenes, no era se verde, cansen. dicen, ¿no? ¿Eh? Era verde la esperanza. Pero no Bueno, yo no le quiero dar color para que entonces no se le dañe la historia a algunos. Pero honestamente, con sinceridad, es el tiempo que nos va a poder regalar la credibilidad. En este país no se cree en nadie. Y el ejercicio. Y cualquier modelo joven que quiera mostrar ideas, lo primero que surge es el escepticismo, lo sabemos. Pero con el tiempo la gente, si nos brinda la oportunidad de escucharnos, si nos encuentra en las calles, si salimos a conquistar los parques, si llevamos ideas y propuestas y programas, si nosotros entendemos que hay que edificar una sociedad dominicana en los valores, en lo que creemos, como por ejemplo, brevemente, un niño cuando yo comencé Intec, Julio, con 9 años, lustrador de zapatos, la profesión de lustrar zapatos, como don Manuel Arsenio Ureña, como el doctor José Francisco Peña Gómez, gente de bien, ejemplo de este país. Ese niño, ese día que yo llegué a Intec, a la universidad, le dije, cuando me dio sus servicios, ¿cuál es el sueño que tiene? Me dijo, yo voy a ser ingeniero. Y le dije, eso solamente depende de ti. Me dijo, yo voy a ser ingeniero civil de Intec. 10 años después, ese niño me llamó, que mantuvo una relación de amistad, de solidaridad, para decirme, este sábado me gradúo de ingeniero civil de Intec. El ingeniero Julio Paniagua. Esos son de los modelos que la República Dominicana debe de seguir. Entonces, no obstante a eso, eso es lo que yo me siento inspirado. Lo más fácil será no meterme en esta vaina, como dice la gente. Esto no es lindo, el esfuerzo, el tema de los recursos económicos. No me han preguntado dónde que están sacando los recursos. Nosotros, ¿quién nadie, lo patrocina? cuando dirían nosotros otros. salimos a pernoctar en el corazón de este país, nos regalan una sábana, nos tienden una cama, nos dan comida, desayuno, almuerzo y cena. Cuando nosotros invitamos a 2,000 ciudadanos a juramentarse, vienen de todo el territorio nacional porque hay una impronta de 20 años. Yo tengo 20 años formando el liderazgo a miles de personas en la República Dominicana, gratuitamente, como proyecto de responsabilidad social. Entonces, eso modestamente es lo que nosotros hemos hecho. Y termino con esta parte, su pregunta. Morí a mí 3 veces. Usted sabe que para que el Espíritu Santo entre en nosotros, cuando uno se convierte, hay que morir a uno. Morí a mí cuando apoyé a Hipólito y a Luis del 2010 al 2014. Estuve ahí. Morí a mí cuando apoyé a Leonel Fernández. Y el proyecto que usted mencionó, también aporté mis ideas. He morido a mí 3 veces. Entonces un amigo me sentó y me dijo,
pero tú tienes el talento y la formación. Deja de estar haciéndole plataforma a la gente. Creemos en ti, cientos de personas te quieren, te reconocen. Y lo más importante, que cada vez que llego a mi casa, abro el freezer y pongo la cabeza en el freezer y la enfrío para no llevarme los aplausos. Porque aprendí de mi padre muy joven un poema de Rudyard Kipling, el poema If, que hay que ser ante el triunfo y el desastre, ante esos dos falsantes, cuidarse de eso. Porque también el que se envanece llegó donde iba. Que Dios me lleve con bien, que me mantenga un corazón limpio, que no me deje envanecerme y que podamos servirle a este país desde la posición que Dios y el pueblo quiera. Carlos de Pozo. Me gustaría conocer tu visión sobre un tema país que lo vamos postergando, no lo abordamos, que es el tema del presupuesto de la República Dominicana. Cada presupuesto, cada año es más grande. El déficit cada vez es más grande. Entonces la República Dominicana se aboca a cubrir ese presupuesto con préstamos, endeudamientos. Desde tu visión, ¿cómo tú abordarías ese problema? Lo primero, que en términos técnicos, gerenciales, un presupuesto es la expresión financiera de un plan. Entonces, si hablamos de presupuesto, ¿dónde está el plan? Nosotros tenemos una ley que invita al tema del desarrollo de la República Dominicana. Por eso hice referencia al CES. ¿Dónde están esas reformas? ¿Dónde está el pacto eléctrico? ¿Dónde está el pacto fiscal? ¿El pacto educativo? ¿Cómo lo podemos repensar? Entonces, sobre la base de eso, el destino de los fondos, los recursos económicos, ¿a dónde deben de ir orientados? ¿Cuáles son esas prioridades? Y yo creo que ese plan, la ley, está muy clara. Lo que pasa es que ha existido, le digo yo de manera responsable, una visión populista del presupuesto. Alguien dijo aquí, en este espacio, que hay unos recursos que parece que se están guardando. ¿Pero para qué se están guardando esos recursos? ¿Vendrá algún proceso electoral? ¿Algún presidente en ejercicio se va a repostular? Que perderá. Tiene hoy 37% el presidente de la República y no por él. Es que lamentablemente hay una hoja de gobierno que yo disto de lo que evidentemente el marketing señala. Y lo que viene para este país, Dios no lo quiera, por los efectos internacionales, la crisis económica, el hambre que... Yo leí que el Banco Mundial dice que la mayoría de este país se salta una comida. O sea, aquí se está pasando hambre. ¿Cómo es posible que cueste en el gobierno del cambio un plátano 40 pesos? Yo no quiero decir de qué actividad es el ministro de Agricultura en sus empresas privadas. Productor de plátano. Yo no sabía. Parece ser que ¿Y en otra eso rama? lo dijo usted. Entonces, ¿qué yo quiero señalar en ese sentido? Que aquí también hay que nombrar personas que estén lejos de los intereses particulares, en términos muy personales y prácticos. Pero la batata está Nosotros cara y él no produce entendemos. batata. Y yo creo que también el modelo de la República Dominicana de vivir de espalda al mar, teniendo la oportunidad de consumir otro tipo de contenidos calóricos. Aquí hay que hacer un estudio del perfil epidemiológico de Pero esta sociedad. ¿qué usted haría para Sí. poder resolver esa brecha que tenemos entre Nosotros presupuesto y entendemos endeudamiento? que hay que creer en el tema del endeudamiento, pero por eso mi crítica es esos 27,000 millones de pesos, ¿cuáles son las obras? Nosotros tenemos una capacidad de resistir el tema del endeudamiento. Y hay todavía los modelos macroeconómicos que esta gestión y las anteriores, el crecimiento está ahí. El tema, el alto costo de la vida. El tema hoy en día no en qué nosotros vamos a gastar los cuartos. Porque ¿en qué se ha gastado el dinero aquí? No, luchamos por el 4% y está ahí. ¿Y fue solo dinero? No. O sea, se fracasó. El proyecto educativo de la República Dominicana fracasó. Hay que repensarlo. O sea, hay que invertir aquí en República Dominicana en capacitación técnica de los jóvenes. Pero Yo he hablado. Deberíamos seguir cogiendo prestado entonces para Es que el financiar modelo de presupuesto. los préstamos no es el problema. El préstamo no es el problema, es en dónde se invierte. ¿A dónde se invirtieron los 27,000 millones de pesos? Usted sabe, No, de este no, gobierno. no sé, no lo No hay sé. obra, no hay una obra. Eglen, y me dejaste una duda aritmética. Si el presidente actual tiene un 37% de aceptación Correcto. entre los electores dominicanos o posibles electores dominicanos, Claro. de las tres grandes fuerzas políticas, Claro. hay una segunda que posiblemente debe estar ya Un 16 beneficiándose. Un 16% tiene el PLD pintado de verde, Ujú. que es la fuerza del pueblo. Un 9% Abel Martínez, un 10% no sabe por quién votar y un 33% desea el nacimiento de algo nuevo que no tiene rostro. Gracias por Bien. participar. Eglen, A permíteme nivel- hacer. Yo vi esto. A nivel que. La dama, la disculpa. dama. Sí, a Por nivel. último. Sí. Usted es un profesional acabado. Gracias. Eso. En el buen sentido de la palabra, me imagino, ¿no?
Sí, en el buen sentido. De la Esperemos, ¿verdad? En el sentido de la formación. Porque el otro terminado. El otro, evidentemente no aplica. Y usted está, ¿verdad?, en este transitar político partidista. Ya usted ha hablado del sacrificio que significa, inclusive en términos personales, con su niño pequeño. Pero entonces, ¿de qué está usted manteniendo su proyecto político? ¿Y de qué se mantiene usted también para poder dedicarse al proyecto político? Excelente. Tomando en cuenta que usted está renunciando a una carrera profesional, a ser docente universitario y otras particularidades que le pueden dar un ingreso bastante respetable, ¿verdad? En sentido general. Y usted mismo lo ha dicho y bueno, no hay ni que decirlo, ejercer la política partidista de una u de otra manera amerita esfuerzos económicos. Es cierto. Cuando vemos en los procesos electorales en nuestra historia, candidatos lanzando pollos, cerdos, dando funditas, Salami. comprando Salami. los votos a 500, En a paz 2,000 descanse, pesos. amable Ariste. Nosotros nos preguntamos si ese es el modelo en la dirección correcta para la República Dominicana. Mire, Siempre ese modelo ha sido rechazado, sí, aunque de una u otra manera se replica. Sí. No total, por ejemplo, el caso de los pollos y los cerditos que lanzaban desde las patanas, eso hace muchos años ya. sí. Creo que no hay una historia cercana a eso. O sea, eso se ha ido alejando, pero hay otros modelos que se repiten año tras Pero año. aquí, en las elecciones pasadas, se mantuvieron operaciones de colegios electorales comprando el voto a 2,000 pesos. Y el penco perdió. Entonces, es cierto, la política tiene que encontrar evidentemente una manera más eficiente para poder ejercer la democracia. Por eso cuando yo veo las fotografías y los videos de nuestros eventos y veo que 2,000 personas no le dimos un peso a nadie, digo, bueno, pues no me está saliendo tan caro. Cuando yo le digo a la gente, invítanos a tu casa que vamos a hacer un recorrido por Oviedo, que es un municipio de Pedernales, y salimos a recorrer el país completo, y la gente nos guarda a 8 personas del equipo que me acompañan un plato de comida, y un empresario solidario nos da el combustible, y otro nos dice, mira, mijo, que tú estás escribiendo un libro, ¿cuántas páginas tiene? Y junta 10 amigos y nos donan 4,000 libros. Yo digo, pero están premiando un modelo distinto de la política, basado en la formación, basado en la enseñanza y en el legado. Yo, personalmente, tengo 20 años de ejercicio profesional. Gracias a Dios, nunca tuve que emplearme. Tengo emprendimientos personales que me permiten en el sector privado tener con una vida modesta, pagar mis compromisos. Nosotros vendemos internet a las empresas y cada mes tenemos la rentabilidad de eso. Nosotros hemos formado 20,000 egresados, pero 10,000 que ha pagado el sector privado a través de las cooperativas y demás. El que no tiene grandes vanidades vive con poco. Y lo otro, la política tiene que financiarla a la gente. O sea, nuestros dirigentes están haciendo sus esfuerzos para hacer esto posible. Parece una utopía, pero le dijo un padre a un niño, cuando el niño encontró en el libro esa palabra que no entendía, utopía, el padre le dijo, mi hijo, eso sirve para mucho porque sirve para caminar. Entonces, como dijo el poeta, convertido en canción, Jean Manuel Serrat, caminantes son tus huellas y el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y se va a hacer camino al andar en este país desde un camino nuevo. Gleaning, Gracias a... permíteme Sí. una preguntita. Sí. Yo tengo aquí un contenido de las propuestas de Gleaning. 102 propuestas, 102. De ellas tiene 74 en un ítem, tiene 17 en otras, suman 89. De esas 89, 80 son para nivel municipal. Luego hay otro grupo que llega a 103 y casi todas son de Santo Domingo Este. ¿Tú buscas la alcaldía de Santo Domingo Este? Nosotros No quiero creemos- cortarte la visión, No, pero es lo que me ha dado. Perfecto. Primero Dijiste yo oeste. yo No, vivo, no, este. yo Esto vivo, todo yo está vivo en el contenido Distrito en Santo Domingo Nacional. Este. Vivo en el Claro. Distrito Nacional, en mi caso. Pero mire qué interesante que usted rápidamente advirtió que lo que creemos en un modelo de descentralización del Estado, en gobiernos locales. Esto que nosotros hemos entregado es para empoderar a miles de candidatos a alcaldes y regidores con el modelo de lo que debe de ser un gobierno local. Nosotros aspiramos a la presidencia de la República, no a ser alcalde.
Bien. Muchas gracias. Gracias a Eglenin Morrison. Si lo dejan hablar, por lo menos llega a convencerlo. Si lo dejan avanzar ahí. Gracias, líder. Gracias. Con lo que aportó a la Junta, está planteado el reconocimiento de su organización política. Claro. Y con lo que está haciendo, tratando de convencer a la gente, sin lugar a dudas, que hay que pensar en un joven que va a dar de qué hablar dentro del partidarismo, habida cuenta de que asistimos a un proceso electoral que va a decantar muchas cosas en el 2024. Gracias a Eglen.